Mi negocio está a punto de quebrar. Te saludamos en estos micrófonos Arturo y Valderas. Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Así es, mi negocio está a punto de quebrar. ¿De dónde viene esta expresión, esta frase? Y fíjate, esta frase, no nada más mi negocio, yo he escuchado esta frase en muchos aspectos. Mi Sí, matrimonio está a punto de quebrar, mi noviazgo está a punto de quebrar, el trabajo que estoy haciendo en el apostolado ya no sé para dónde sigue. ¿De dónde viene esto? ¿A qué obedece? bueno, pues es lo que vamos a tratar de platicarles hoy, porque esta frase, mi negocio está a punto de quebrar, tal cual, tiene un origen en una persona que vino a consulta ya hace años. ¿Y qué pasó? Pues era un hombre de unos 50 años en ese momento, pequeño empresario, tenía un comercio y se presentó a consulta y de entrada dice, pues yo vengo porque tengo un problema que no sé si me puedan ayudar. Digo, pues, ¿de qué se trata? Y me dice, pues lo que pasa es que mi negocio está a punto de quebrar. Y ya nos dijo, soy un empresario, tengo un pequeño negocio, es un comercio. Y empezamos a hacer el diagnóstico, a ver qué es lo que sucede. No, pues estoy llenándome de deudas, cada vez me cuesta más trabajo hacer los pagos a mis empleados, a mis proveedores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y al ir haciendo la exploración, al ir revisando, nos dimos cuenta que, y él nos dijo, nos explicó cuando le preguntamos, dice, lo que pasa es que yo, a todos mis proveedores, los que me surten mi mercancía, lo que yo vendo, yo todo lo pago de contado. A ellos no me gusta quedarles mal, no me gusta deber. Cada cosa que me entregan para que yo pueda vender, yo se los pago de contado. Pero, y aquí estaba el problema, cuando yo vendo a mis clientes, les vendo a crédito. Y yo, bueno, pues no hay problema en muchos negocios que venden a crédito. Ujú. Dice, sí. Dice, lo que ocurre es que normalmente mis clientes vienen los lunes a llevarse mercancía para poder trabajar a lo largo de la semana. Y no, pues que poco a poco empezaron a deberme. Llegaba un cliente el lunes y me decía, oye, necesito que me surta tal mercancía. Ah, muy bien, ¿cómo no? Perfecto. Pero, oye, tienes una factura de la semana pasada que no has pagado, te di crédito. Ay, sí, mira, he andado un poco apretado, pero te prometo que esta semana, o es más, el próximo lunes te liquido las dos facturas. Ah, muy bien, te pago todo. Y le daba la mercancía y se le llevaba a crédito. Y así con la mayoría de los clientes. Pero lo que empezó a ocurrir al paso de los días, semanas, meses, incluso años, es que me empezaron a deber cada vez más facturas. Había clientes que tenían 6, 7, 8 Wow. facturas y no habían pagado ninguna. Entonces yo les decía, oye, pues pues sí te doy mercancía para esta semana, pero págame la factura que tiene más tiempo vencida. Me decía, sí, sí, cómo no, hoy, mañana sin falta vengo. Ándale pues. Pero hoy dame la mercancía. Y le daba la mercancía. Ajá, qué caray. Y haciendo el diagnóstico, nos dimos cuenta de que él tenía un problema muy concreto. No podía decir no. No podía decir no. Y yo creo que en todas las otras áreas de situaciones que están a punto de romperse, en el fondo hay algo de este asunto, no poder decir no. Sí, y es un enorme problema, porque no podía, dice, yo tenía ganas de decirles que no, eh, pero terminaba diciéndoles que sí por una parte. Y la otra dice, pensaba que si les decía que no, iba a haber grandes desastres. Por ejemplo, le digo a un cliente que no, él se enoja, me daba miedo que se enojara, que me dejara de comprar, que fuera con otros clientes enojado, a acusarme que yo X, Y, Z, que era el malo del cuento, y los otros
tampoco me iban a querer Comprar. comprar y menos pagar lo que ya me debían y yo ya estaba lleno de deudas porque yo todo lo pagaba de contado a mis proveedores. Dice, entonces yo ya me veía quebrado y realmente tenía muchísimo miedo de llegar a eso y les decía, les seguía diciendo que sí. Y realmente los números ya estaban quebrados, ya eran rojos. Sí, ya estaba en números rojos. Y Exacto. dice, pues no sé qué me pasa. Dice, todos los domingos que anochece, me concientizo y digo, sí, ya les voy a decir que no, me voy a poner firme y les voy a decir que no, si no me pagan por lo menos la factura más antigua. Oye, Arturo, y en el diagnóstico, en todas las personas que quizá en este momento lo estén escuchando o lo vayan a escuchar, en el diagnóstico la incapacidad para enfrentar esas situaciones y decir que no, cuando hay que decir que no, ¿cuándo se generó? ¿Cuándo se aprendió? ¿A él cómo se le generó? Mira, hay que entender que detrás de la incapacidad de decir no hay un miedo. Siempre hay un miedo a la consecuencia. Ujú. Él le daba miedo pensar que ya no le iba a pagar nadie, que lo iban a abandonar, que se iba a quedar sin clientes, que iba a quebrar literalmente su negocio. Era un miedo muy fuerte. Entonces, por eso no importaba si se hacía el lavado del cerebro o se concientizaba y decía, ya no No voy a seguir. reciban. Llegaba el momento, ahí quedaba en el mostrador con el cliente frente a frente, lleno de miedo y no podía decir no. Y la pregunta que haces es totalmente pertinente. ¿De dónde viene esa incapacidad para decir no? Normalmente estos miedos se generaron en la infancia. Ujú. Entonces, lo que hicimos en la consulta fue ir revisando su historia de vida y él detectó al ir haciendo el diagnóstico, al revisar sus recuerdos, que él era el mayor de sus hermanos. Ujú. Tenía 9 hermanos y entonces habían nacido uno seguidito, uno cada año casi, año y medio. Y él era el mayor y entonces su mamá era una mujer eh, muy autoritaria, muy dominante, muy agresiva incluso, y entonces lo tomó a él como ayudante para que le ayudara a cuidar a sus hermanos. Y él lo que comentó en la consulta fue que le tenía mucho miedo a su mamá, porque era muy dura, muy ruda. Entonces, no le podía decir que no. Cualquier orden que ella le daba, él tenía que decir sí, cualquiera. Dice, lo decía en consulta, que él muchas veces quería decir que no, porque pues era un niño Claro. y quería ir a jugar, quería ir con sus amigos y no podía porque la mamá le ordenaba hacer cosas en la casa y ahora sí que hay de él si Si no no las hacía. obedecía, si no las hacía. O sí o sí. O sí o sí. O sí respondes que sí o también respondes que sí. Pero el no está prohibido bajo amenaza. Entonces, ese miedo a la mamá se quedó enraizado profundamente. Hay que recordar que las primeras experiencias son las primeras que quedan grabadas y desde ahí siguen Construyendo. activas, Ujú. ¿sí? Van construyendo nuestras respuestas actuales. Entonces, aunque ya no estaba la mamá, cuando llegaba un cliente y él tenía que decir que no, ese aprendizaje nunca lo había hecho y tenía mucho miedo de decirlo. Había una conexión al hecho que le pidieran algo. Sí, Aunque ahora no era la mamá, eran los clientes, él en automático entraba la orden de la mamá, ¿no? exacto. Llegaba el mismo miedo y terminaba diciendo que sí, aunque quería decir no y debía decir no. Entonces ya hicimos un proceso para que sanara estas experiencias y llegó un día la consulta y me dijo, ¿sabe qué? Fíjese que el lunes pasado me ocurrió lo mismo. Dice, nada más que yo ya había trabajado esta parte, me había dado cuenta que es Conectó.
exacto, había conectado de Ujú, dónde me venía ujú. este problema y ya lo trabajamos. Y el lunes, me dijo, el lunes pasado, resulta que llega el primer cliente, igualito que siempre. Oye, necesito mercancía. Oye, pues tú tienes 6 facturas que no me has pagado. Sí te doy mercancía, pero págame la última. Sí, cómo no, ahorita no traigo, pero ahorita que llegue a mi negocio te hago el cheque y te lo mando. Y dice que él, lleno de miedo, porque el miedo no se quita en automático, No se va se va rápido. superando poco a poco. Ujú. Dice, lleno de miedo, fue la primera vez que le dije, ¿sabes qué? No, Órale. no. No. Dice, me daba mucho miedo, muchísimo miedo, pero le dije, no. Claro que sí, si tú me traes el cheque del pago de la última, de la factura más antigua, yo te doy la mercancía. Ujú, Dice, y vi que se empezó a molestar. ujú. Claro que me dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque Ay, estaba sí, grabado, calcado el enojo de la mamá. claro. Entonces, dice, pero de todas maneras, como ya había trabajado, ya había entendido, etcétera, le dije, ¿sabes qué? No. Tráeme el cheque de esta factura. Y claro Ujú. que sí te doy. Dice, y muy molesto, se dio la media vuelta y se fue. Yo me quedé temblando, me dijo, me Sí, quedé ya me imagino. temblando Todos porque pensé, no, ya, toda los miedos viejos y los nuevos, ¿no? ahí se desataron. Ya dice, ya me veía yo ahí en el arroyo pidiendo limosna, ¿verdad? Ajá. Porque todos mis clientes los había perdido, bla, bla, bla. Dice, y resulta que a la media hora llegó con el cheque. Ah, Llegó con el cheque. Dice, qué aquí padre. está. Ah, perfecto, aquí está tu factura. Gracias por el cheque, aquí está la mercancía. Dice, respiré. Dice, y llegó un segundo cliente. No, Igualito, porque todos acostumbrados. sí. Dice, todavía con mucho miedo, pero Ujú, ya habiendo tenido esta experiencia exitosa, claro. le dije no. Lo mismo, tráeme el cheque de la factura más antigua y claro que sí. Igual se molestó, Se fue. se fue y al rato vino con la factura, Ajá. con el cheque. ¿Por qué? Porque su producto era bueno, él era buen proveedor para ellos, de buen trato, formal. Claro que no lo iban a abandonar. Entonces, y se fueron llegando uno tras otro. Dice, y cada vez, dice, no, no se me fue el miedo, dice, me daba miedo, pero ya Menos, un sabía poquito menos. decir, y un poquito menos, Ujú, miedo, ya decía no. Y poco a poco siguió viniendo cada vez menos a consulta, porque como claro. fue desarrollando sus propias capacidades, necesitaba menos el apoyo. Hasta que ya muy, muy esporádico vino y de las últimas veces que los vi hace años, me dijo, ¿sabe qué? A todos mis clientes les vendo de contado. Órale. Ya no le doy crédito a nadie. Y ahora su negocio Dice, pues es próspero. recuperó todo, no está a punto de quebrar, está bollante. Ya uno de mis hijos, el mayor, se empieza a hacer cargo del negocio, porque yo ya estoy pensando en retirarme, pero mi negocio está perfectamente sano, Hermoso. vendiendo todo de contado, los clientes muy bien. eh, Mi negocio ya no está a punto de quebrar. Y lo que decías bien, Gemma, muchas situaciones llegan a ese extremo. A veces el matrimonio está a punto de Sí. quebrar, en mi trabajo estoy a punto de quebrar, en mis relaciones familiares, en mi vida personal, En mi salud. en mi salud. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico y hacer un proceso para corregir aquellas causas que muy poco a poco nos han ido envolviendo en mecanismos negativos, nocivos, que van en contra de nosotros mismos. Y es posible corregir, sanar, desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, como con esta persona. Así es que todo de contado. Todo de contado, De contado. feliz de la vida
Y cada uno de nosotros, si detectamos que vamos entrando en una pendiente en donde no logramos detener un proceso de deterioro, pues buscar los medios. En este caso fue la consulta. Actualmente pues seguimos dando consulta Ujú. online, que es una bendición, es una enorme ventaja porque antes venían personas de fuera de Guadalajara, que es en donde vivimos, con muchas dificultades a la consulta, ahora no, ahora en línea, que es prácticamente igual que presencial, damos la consulta y muchas personas han salido de estas situaciones de quiebra en todos sentidos. Así que vamos a dejar también nuestras redes sociales, les decimos el WhatsApp, aquí recibimos comunicación, es en Guadalajara, Jalisco, México, el 33 22 20 28 77. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos despedimos desde estos micrófonos Arturo y Valderas. Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.